Eh, Buenas tardes, profe, ¿cómo anda? ¿Cómo están? A los que siempre están vía cámara, con Martín, el Nico Salas, Marcelo, Damián Toraza, Francisco Roca, y bueno, los que comienzan Hola, a saludar profe. en el chat. Sí, escucho. No, lo saludaba, digo. Ah, bien, Martín, bien. Saludar a los del chat, ¿no? A Carlitos Castillo, a Santiago, a Rodrigo Herrera, Lupita Brocanelli también. Bueno, preparados para comenzar otra semana de trabajo, después de un fin de semana que se complica, ¿no? Que uno trae como mucha inercia del fin de semana, mucha inercia de paz, tranquilidad y nada de estudiar. Bueno, salgamos de eso lo antes posible y podemos hoy comenzar a terminar el análisis de nuestras estructuras de nuestras estructuras simplemente apoyadas y en particular hoy vamos a hacer un par de ejemplitos de vigas empotradas, que es nuestro último tipo de estructura, tipo de apoyo de estructuras. ¿Sí? Es decir, nosotros teníamos una viga simplemente apoyada. Una viga en la que todas las solicitudes, todas las solicitancias están en función de fuerzas entre apoyos. Esto se llama una viga simplemente apoyada. Esto parecido, digamos, del mismo tipo de resolución, es una viga simplemente apoyada también, pero como tiene fuerzas por afuera de los apoyos, por afuera, o sea, acá están los apoyos y tiene esfuerzos fuera de los apoyos, le llamamos una viga en voladizo. Voladizo. Y acá tenemos también las distancias. Y por último, vamos a ver el empotramiento. El empotramiento tiene, esta es la estructura, esta barra significa el eje neutro de la barra, de la estructura, y la barra está soldada acá. Es decir, que cuando yo le aplique un esfuerzo tal como este, ahí le vamos a poner peso también. La barra tiene, ponele 6 milímetros. Acá tengo una fuerza F2 con un ángulo alfa 2 y un peso P. En este punto, que es el empotramiento, tengo una reacción de empotramiento que es oblicua y un momento de empotramiento. Eso es lo que vamos a intentar empezar a calcular hoy. ¿Qué sucede acá? De todas formas, quiero comentarles que estos dos ejercicios que he puesto acá, con una fuerza F1 de 40 newton, una fuerza F2 de 60 newton, y en el caso que haya un peso de 80 newton, porque acá hay peso pero acá no, y un alfa 1 de 30 grados y un alfa 2 de 40 grados, con estos datos yo puedo hacer este problema y este problema. Y las medidas, las distancias, están en milímetros. Entonces, ahí tenemos como para, digamos, cerrar el tema. Cerrar el tema.
Una viga simplemente apoyada, una viga en voladizo. Esta viga tiene dos fuerzas externas. Esta viga tiene una y una fuerza interna. Guarda con esta. Y hoy vamos a trabajar esto. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué es un empotramiento? Físicamente, ¿qué es un empotramiento? ¿Cómo se calcula la única reacción de fuerza que hay y cómo se calcula el momento cómo se calcula el momento reactivo en el empotramiento, o sea, este momento de empotramiento. Así que si... No, Santi, no, esto es para que hagamos de Weber. Esto es para que hagamos de Weber. Y quería ubicarlos en el tema, o sea, esto vamos a hacer ahora. Pero esto es lo que veníamos haciendo, veníamos renegando con esto. El título del ejercicio sería calcular las reacciones de vínculo. Sí, Santi, en eso está, calcular las reacciones de vínculo. Guarda, las reacciones de vínculo son las que calculamos siempre nosotros, ¿no? Las que calculamos como RA, RB. Entonces, ustedes deberían tener, hallar, digamos, el título. El título sería calcular las reacciones. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? No del empotramiento, no de esto. Esto viene ahora. ¿Cómo estamos con esto? ¿Podemos pensar que se puede hacer? Esto en menos de una semana ustedes deberían estar pudiendo resolver todo. Recuerden que cuando hacen la ecuación de verificación, esta es la que te dice si está todo bien o si no está todo tan bien. Así que esta es la que corrige el ejercicio. Muy bien. Recuerden que las distancias están en milímetros. Las distancias están en milímetros. Siempre buen día. ¿Siempre las distancias van a estar en milímetros? No. Puede tener 25, 30 metros de largo. Quizá más. Hay un puente grúa ahí en un laboratorio en la Nacional, en Ingeniería de la Nacional, que debe tener como 40 metros por lo menos. 40 metros tiene la viga del puente grúa y la grúa va por arriba de esa viga. Así que 40 metros tiene, imagínate. Yo creo que tiene más de 40 metros. Voy a decir 40 para no exagerar. No, Santi, no quiero que me lo manden. Quiero que ustedes lo hagan para ver si tienen dudas. Prefiero que me manden las dudas y preocuparme en la gente que no les salga o que tenga algún lío. Porque ya se viene como el parcial, ¿no? ¿Habíamos hablado ya de la fecha del parcial o no? Había una fecha tentativa, creo que era en mayo, junio, ¿puede ser? No. Creo que para el parcial habíamos hablado de alrededor de mediados de mayo. Por ahí como o el 3 o el 10 de mayo. Porque después tengo 3 y 2, 5. Sí, va a ser alrededor de entre el 10 y el 17 de mayo, el parcial de esto. O sea, tenemos 4 o 5 clases para terminar de ver los diagramas característicos. Que, bueno, lleva también su tiempo, ¿eh? Pero esa es alrededor de la fecha. Bien. Fíjense cómo es un empotramiento. Un empotramiento es
un agarre, o sea, la estructura está agarrada acá, de tal forma que este ángulo recto permanece fijo. O sea, si ustedes tienen una estructura y la barra que estaba así pasa a estar así, eso no es un empotramiento. Esto es un empotramiento y esto no es un empotramiento. Y el título sería empotramiento. ¿Qué sucede con la barra cuando yo a una barra cualquiera le aplico una fuerza? Lo que le pasa a este empotramiento es que el punto E permanece fijo y la barra se dobla, pero el empotramiento sigue estando 90 grados. Sería lo más parecido físicamente, para darse cuenta así en forma como ejemplo rápido, lo que está bueno es ver, por ejemplo, esto sería un fierro soldado a una planchuela. Si yo tengo en la pared puesta una planchuela y agarro un fierro o un perfil y lo sueldo ahí, eso es un empotramiento. Cuando ustedes ponen un tornillo con un fisher, el tornillo con el fisher es este ejemplo, que en realidad es un apoyo móvil, perdón, un apoyo fijo. Fíjense por qué. Porque el hueco, acá está el fisher con el tornillo por dentro, y con el tornillo por dentro, y todo esto tiene juego. Y todo esto tiene juego. Acá, o sea, entre la pared y el fisher, y entre el fisher y el tornillo, hay una cierta holgura. No es perfectamente. Y entonces todo ese movimiento hace que, en vez de quedar fijo esto, en vez de esto salir así, y que sea una planchuela de tal forma que acá sea un ángulo recto permanente, esto tiende a caerse, pero tiende a bajarse todo completo, no como esto que lo que se deforma es la barra, no la reacción de vínculo, no el vínculo. El vínculo permanece fijo, lo que se mueve es la barra, lo que se deforma es la barra. Entonces, bueno, esto sería un ejemplo físico, un ejemplo de todos los días, ¿no? ¿Cómo hacemos para estudiar esta situación desde el punto de vista de la mecánica? Bueno, ahora lo vemos, ahora ponemos las fuerzas, las componentes de las fuerzas externas y las reacciones de vínculo correspondientes. O sea, voy a sacar esto que ya no me interesa porque no vamos a estudiar un apoyo que no sea un empotramiento, y entonces el diagrama de cuerpo libre quedaría, imagínate que en vez de tener una fuerza así, tener una fuerza inclinada, cosa de que tengas todas las reacciones acá. Este punto sería el empotramiento, y entonces yo voy a tener, si esto es la fuerza F, voy a tener una fuerza F, perdón, voy a tener una fuerza F vertical y una fuerza F horizontal, ¿sí? Y acá, por supuesto, en el punto E, voy a tener las reacciones. Hay que tener cuidado porque las reacciones son la reacción en el empotramiento horizontal, la reacción en el empotramiento vertical, pero además esta fuerza produce un momento que se llama el momento de la fuerza F en el punto E. Este momento es lo que llamamos un momento actuante. Un momento actuante. Porque es un momento de una acción externa. Entonces, este momento actuante genera un momento de empotramiento reactivo. Ese momento de empotramiento reactivo, para mantener la estructura en reposo, tiene que ser contrario, o sea, el momento de empotramiento tiene que ser igual y contrario
al momento de la fuerza F de empotramiento, en el empotramiento. Entonces, si vos te fijas en el punto E, la fuerza F vertical hace un momento horario. Quiere decir que en el empotramiento el momento reactivo sería contrario, antihorario. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de plantear ahora. ¿Cómo se plantea? Con exactamente las mismas ecuaciones que las vigas simplemente apoyadas que veíamos antes. Ahora vamos a plantear las ecuaciones propiamente dichas. Voy a tener diagrama de cuerpo libre, recuerden. Voy a tener una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, obviamente, porque está todo en equilibrio, y entonces voy a tener RE vertical, perdón, RE vertical, las verticales, ¿no? RE vertical y F vertical igual a 0. La sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, es decir, RE horizontal menos FH igual a 0. Y la sumatoria de momentos en el empotramiento. La sumatoria de momentos en el empotramiento lo vamos a hacer, si ustedes quieren, si ustedes conocen otro método, acá es donde empieza a haber algunos otros métodos para calcular, y si cada uno de ustedes conoce otro método, está bueno, háganlo. Yo lo acepto plenamente. O sea, yo no cambio métodos a esta altura de tus conocimientos. Pero para lograr que el momento del empotramiento sea 0, yo lo que puedo hacer es calcular la sumatoria de los momentos activos. Largo de la barra, supongamos que el largo es L, por el largo L. Y en este caso me va a dar un valor y es, como nosotros decíamos, positivo porque es horario. Porque lo decíamos en la convención de signos, ¿no? Bueno, el momento de empotramiento, ojo, no la sumatoria del momento de empotramiento, el momento de empotramiento que es el reactivo, que es el que yo he dibujado con rojo, entonces lo voy a dibujar con rojo. El momento de empotramiento es igual a la suma de los momentos activos con signo opuesto. Y ustedes me van a disculpar que no lo explique mucho más, pero prefiero que hagamos un ejemplito. O sea, si yo calculo que el momento que los momentos activos son 50 Nm, el momento en el empotramiento son menos 50 Nm. ¿Estamos? Santi, vos decís que falta un mes para el parcial. Falta un mes. No entendí muy bien la apreciación del chat. Y sí, pero un mes son 4 clases. ¿Y qué les digo? ¿Que mucho, poco? No entendí. Es un módulo de tiempo. El tiempo. Sí, Santi, no es poco. Nos alcanza. Vas a ver que cuando yo lo explique, después es cuestión de sentarse y practicarlo. Vamos a hacer 2 clases de explicación y en ese tiempo vos ya te puedes sentar a estudiar y a hacerlos. Y sí, es poco, pero no hay problema, tranquilos. Todos los años nos pasa lo mismo, todos los años hacemos lo mismo y todos los años hay mucha gente que promociona. A veces necesitamos algún recuperatorio más que solamente un recuperatorio.
Entonces, es cuando queremos apurar todo y no sirve. Empotramiento. Ahí tienen el empotramiento como foto en el grupo. A ver. Es que tengo tantas cosas atrás de la cámara, disculpen. Un segundo. Ahí estamos. Gente, fíjense que hay algunas cosas diferentes en el empotramiento con respecto a las vigas que veníamos calculando. Primero, ¿qué cosas tenemos iguales? El diagrama de cuerpo libre, donde descomponemos las fuerzas actuantes en vertical y horizontal, con seno y coseno, todo eso. Después tenemos la sumatoria de fuerzas verticales y la sumatoria de fuerzas horizontales, igual, idéntico. La diferencia está en el cálculo del momento de empotramiento. Nosotros antes, en las vigas, no calculábamos momento. O sea, es el primer momento reactivo que nosotros tenemos. En las vigas, simplemente apoyada y emboladizo, no hay momentos reactivos, hay solo reacciones, hay solo fuerzas reactivas. En cambio acá en el empotramiento hay dos reacciones. Una reacción que es una fuerza y una reacción que es un momento. O sea, el empotramiento impide la rotación de la barra. Bueno, llega un momento que si el esfuerzo es muy grande, la barra se dobla, pero el apoyo sigue estando fijo, el apoyo sigue estando perpendicular a la superficie esa de la pared ficticia que yo dibujaba. ¿Entendés? O sea, el cálculo de ese momento se realiza diferente al de las vigas. Lo que se calcula en el momento reactivo es primero el momento activo y el reactivo es igual pero dado vuelta, igual pero invertido en sentido, lo que me da un signo diferente, signo al revés. Recuerden que siempre hablamos de que la fuerza, los momentos, las cosas no son positivas o negativas, las cosas son nada más, pero cuando lo tengo que poner en una ecuación y ahí sí ya empiezan a tener signos por todos lados. Entonces, bueno, ahora vamos a plantear uno de estos con números y vemos qué pasa. Este lo acabo de poner también en el grupo, así que está todo puesto ahí tranquilo. Acá tengo el empotramiento, acá tengo la pared, tengo una barra de longitud 4 milímetros y tengo una fuerza de 40 newton y un ángulo de 20 grados. Pongamos un ángulo más grande. 40 grados. Bueno, y la fuerza le vamos a poner 90 newton. El diagrama de cuerpo libre sería F vertical, F horizontal. ¿Sí? F vertical es 90 newton por seno de 40 y F horizontal es 90 newton coseno de 40. Y de jodido que soy, nomás le voy a poner un peso de 60 newton. El peso, por supuesto, está en la mitad de la barra. Siempre. 60 newton. Y las reacciones son, esta es la componente horizontal de la reacción en el empotramiento, esta es la componente vertical de la reacción en el empotramiento, y fíjense, las dos fuerzas actuantes en el punto E hacen un momento ¿cómo? Hacen un momento horario. Quiere decir que el empotramiento debería ser antihorario. Bueno, lo voy a poner horario también. Esto sería el momento del empotramiento. Lo voy a poner horario para que ustedes vean, para que ustedes noten
que al último me va a dar negativo el momento de empotramiento. El momento de empotramiento me va a dar negativo. ¿Por qué? Porque está mal supuesto. Si ustedes recuerdan, si ustedes escucharon también, ¿cuántas reacciones hay en el empotramiento? ¿Cuántas reacciones hay? Cualquiera que me conteste. 2, dijo Santiago Martínez muy correctamente. 2. El momento de empotramiento y la reacción. O sea, estas son las componentes, no son las reacciones. Es como estas dos. ¿Cuántas fuerzas aplicadas hay acá? ¿Cuántas fuerzas externas hay? Una. ¿Cuántas fuerzas aplicadas sobre la barra hay? 2. La fuerza externa y la fuerza interna, que es el peso. ¿Entienden el concepto? Es muy importante entender. Después lo que salga el parcial y si me dan los números, no me dan, ya eso es otra cosa. Quiero que ustedes entiendan lo que estamos haciendo. Fuerzas externas, esta. Fuerza interna, el peso. Reacción en el empotramiento. Un momento y una fuerza oblicua, en este caso. Todo esto debería ir también escrito, todo esto debería ir hecho en el rincón, digamos, izquierdo de la hoja y del lado derecho, de la otra mitad derecha, los cálculos, ¿no? Muy bien, calculen cuánto vale FB y FH y vamos hablando, y vamos renegando un poco. ¿Cuánto dan FB y FH? 57,8 newton y 68,9 newton. Bueno, hagamos una cosa, escríbanlo en el chat, Marcel, así. F vertical 57,85. 57,85. Y F horizontal 68,94. ¿Dan iguales? 68,94. 68,94. Estaba mirando cualquier cosa, disculpen ustedes. Listo. Entonces, sí, por eso, Santi, disculpa. Por eso dije las dos iguales, no me había acordado que había escrito eso. La sumatoria de fuerza es muy fácil. Esto es relativamente, yo creo que es más fácil el empotramiento que las otras, pero bueno. En el parcial tenés uno de cada uno, una viga y un empotramiento. Fíjate. Sumatoria de fuerzas verticales, igual a 0. Sumatoria de fuerzas horizontales, igual a 0. Sumatoria de momentos activos. Esto no es igual a 0. La sumatoria de momentos activos. En el empotramiento, por supuesto. Sumatoria de fuerzas verticales. ¿Cuáles son las verticales? RE vertical, que es hacia arriba, positiva. FB, que es negativa, porque está hacia abajo. Y el peso, que es negativo, porque es hacia abajo. Igual a 0. Entonces, RE vertical es igual a FB más P, estas dos pasan sumando, quiere decir que serían 60 más 60, 120, 117,85. Esa es la RE vertical, es decir, la componente vertical de la reacción en el empotramiento. La sumatoria de fuerzas horizontales es relativamente fácil porque tengo una sola fuerza horizontal, quiere decir que R horizontal es igual a 68,94 newton y como me da positiva, está bien supuesta.
Igual que la RE vertical, con humedad positiva, está bien supuesta. Acá es donde viene la única parte, según yo, diferente a las vigas y donde hay que poner muchísima atención. Sumatoria de los momentos activos. ¿Cuáles fuerzas hacen momento en el empotramiento? Momento en el empotramiento de las fuerzas activas sería, sumatoria y momento sería el peso P y la F vertical. Y la F vertical. Esa sería la sumatoria de los momentos activos en el empotramiento. En el empotramiento. En la sumatoria de momentos activos en el empotramiento, ¿debería poner el ME o no? Santi, en la sumatoria de momentos activos, ¿debería poner el ME acá también? ¿Así? Dijo Damián, con toda la autoridad del mundo, que no, porque el ME es un momento reactivo. Y como esta es la sumatoria de momentos activos, el reactivo no va. ¿Qué distancia hay de P a E? La mitad de la barra, o sea, 2 milímetros. ¿Qué distancia hay de FB al punto E? La barra, 4 milímetros. P y F vertical, F vertical ya lo conoces, lo calculaste acá, y el peso lo tenés como dato. Así que la sumatoria de momentos activos es un número. ¿Y qué signos llevan? Fíjate, en el punto E, el peso P hace un momento horario. Damián, me debe una contestación, perdón. Perdón. Me quedé pensando. Está todo más claro, está todo más claro. El peso P, ¿qué tipo de momento hace? Hace un momento horario, entonces es positivo. Y FB hace un momento horario, entonces también es positivo. Entonces, fíjate, P que vale 60, 60 por 2 son 120, más FB, que es casi 60 por 4, son como 240, más 120 son como 240 y 120 son como 360, 357,85 debería dar. Newton milímetro. Eso sería la sumatoria de los momentos activos. Como es positivo, es horario. Y entonces ahora hago el momento de empotramiento es igual a 357,85 newton milímetro, pero no le pongo acá negativo, lo que le pongo es el distinto signo que es, si este es horario, este es antihorario. Y como este es el sentido real y yo había supuesto este, lo tacho y lo doy vuelta. Y lo único que me queda calcular es la reacción, o sea, componer las dos componentes de la reacción y calcular la fuerza activa. ¿Sí? Perdón, la fuerza reactiva, la reacción, pero la única reacción. Escucho, Santi. O te leo, mejor dicho, como quieras que nos comunicamos. A mí me dio el activo 351, bueno. Si vos querés lo sumo yo y te digo si... A lo mejor esta cuenta está hecha comunicar. 120 más
F vertical es 50. Ah, sí, vos tenés razón, Santi, seguro, seguro. 57,85 por 4. 351,4, como dice el Santi. 351,4. ¿Entendieron lo de los signos? Eso es muy importante. Es muy, pero muy importante. Cuando vos haces sumatoria de momentos en cualquier punto de la barra, con las reacciones y las fuerzas actuantes y los momentos actuantes, todo te da a cero. Eso de los signos. ¿Sí, Santi? Sí, sí. A cada acción le corresponde una reacción igual y contraria. Según el tercer principio de Newton, la sumatoria de momentos de todo esto da cero, porque los momentos activos y los reactivos son iguales pero de distintos signos. O sea, si el momento actuante te da 10, el momento te da 10 en sentido antihorario, el momento de empotramiento, como es reactivo a este, te da 10 también, pero con signo opuesto. No se le pone menos. Acá es donde se ve el sentido opuesto, ¿ves? El activo es antihorario y el reactivo es horario. Bueno, acá fue similar. Claro, Santi, lo que nosotros calculamos es el activo. Por eso ponemos solamente las fuerzas en azul. P y FB. Mientras que el reactivo es el rojo. Por eso no está acá el rojo, que es lo que yo pregunté inicialmente y contestaron algunos de ustedes. Eso que vos pusiste, Santi, en el chat está impecable. Nosotros calculamos el momento activo y en el empotramiento es el reactivo, entonces está al revés. Copien, pensemos, vayamos viendo algunas cuestiones así como de preguntas. ¿Cómo vamos? Perdón, Santi, vos decís sí, según mi entender, sí. ¿Qué sería el sí del Santi? Sí, Alfredo. Perdón, no había leído lo de Alfredo. Tiene que dar negativo para que esté bien. No. Pare. Ahora entiendo lo que dice Alfredo. Miren. Si acá te da para un lado, acá es para el otro. Chao. No interesa para dónde hayas supuesto el momento de empotramiento. Es más, el momento de empotramiento ni siquiera hace falta suponerlo. Lo que pasa es que si yo no lo dibujo de entrada, a lo mejor me olvido calcularlo. Y es un tema eso. No es que sea positivo y negativo y no sé qué. No. Si esto es horario, este es antihorario. Si este es antihorario, este es horario. Chao. Esa es la idea. Ahora sí, Alfredo. Porque a veces uno equivoca las cuestiones de los signos y no hay forma de mejorar eso. Esta materia es así. Tiene siempre muchos problemas con la notación, porque no hay una forma estricta de hacerlo.
Hay varias formas de hacerlo. Podemos hacer otro. Podemos hacer otro, por supuesto. Fíjense que yo en este no voy a preguntar si entendiste o no entendiste, porque, como siempre decimos, gente, si entendiste un poquito, alcanza. Un poquito. Fíjate, lo que no te tiene que quedar duda es sumatoria de fuerzas verticales y horizontales. Esto es seguro. Tiene que estar súper firme ya. Lo que también puede estar bastante firme es el tema de calcular los momentos activos, que serían todas las fuerzas que están en azul. F horizontal no hace momento porque pasa por el lugar del empotramiento. Sí, Alfredo, ya lo vamos a hacer. Lo que pasa es que no quiero meterle más cosas nuevas a esto. Para la verificación lo que hay que hacer es tomar momento en cualquier punto. Yo tomaría ahí en el punto extremo donde está aplicada la fuerza F. Que ya lo vamos a hacer, no te preocupes. Lo que dice Alfredo, fíjense gente que lo que dice Alfredo, lo que me corrige Alfredo en un texto muy respetuoso, el Alfredo dice, ¿cómo? Este no tiene reacción de empotramiento, no tiene reacción de verificación. ¿Cómo verificamos? Porque habíamos dicho que cualquier cosa la podríamos verificar. Bueno, lo que hay que hacer es tomar momento en cualquier otro punto de la estructura. Pero lo hacemos después de esto, para que vayamos así como más despacio. F1 40 newton, F2 60 newton, el peso 30 newton, el peso 30 newton, alfa 1 40 grados, alfa 2 50 grados. Muy bien. 2 milímetros, 4 milímetros. Distancias en milímetros. Primera situación importante. Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Ahí en el diagrama del cuerpo libre no vamos a tener 4 fuerzas. Vas a tener esta vertical y horizontal, el peso, la reacción horizontal, la vertical y el momento. Mira todo lo que tenés ahí. Tenés como para divertirte. Pero las incógnitas siguen siendo la misma. 3. Las dos componentes de la reacción y el momento. Reaccionante. ¿Está claro? No sé quién me preguntó si ahí teníamos 4 fuerzas. No sé quién me dijo. No, era yo, pero había visto de forma parcial, porque pensaba en las componentes de la fuerza 1 y fuerza 2. No había visto el resto. Por eso, no son ni siquiera 4, son 5 acciones ahora. Profe, no estoy viendo bien los datos. Se ve medio borroso. Ahí vamos. Pero si le saco una foto, sí, ¿cierto? ¿Qué tal ahí? Claro, por foto sí, profe. Dale, perfecto.
F1 vertical, F1 horizontal. F2 vertical, F2 horizontal. El peso. Bueno, la componente de la reacción la voy a poner de cualquier forma, porque ahora ya no sé si son correctas o no. O sea, ni siquiera me fijo. Yo si quisiera, cuando tenga todos estos valores numéricos, cuando tengo esos valores numéricos, puedo decir, bueno, si todas las fuerzas verticales, la resultante me da para arriba, la reacción en vertical sería para abajo. Pero no hace falta que haga todo eso, porque yo planteo la ecuación, RE vertical me da positivo, listo, está bien. Me da negativo, lo tengo que dar vuelta. Eso es como hacíamos siempre. Este podría ser un ejercicio como el del examen. En el examen entra uno de barras simplemente apoyada o en voladizo y un empotramiento. Estoy dándole un segundito para que, bueno, alguien pusiera, como pusieron ahí, los valores. Fíjense, yo no voy a escribir los valores acá, pero voy a considerar que todo lo actuante son datos, porque ya ahí Damián los puso incluso en el chat, cosa de tener para comparar. ¿Hay algún otro que le haya dado otros valores, otro juego de valores, o están bien esos? ¿Consideramos bien esos? Santiago está dudando de su compañero. Bueno, esto no es una cuestión de fe, así que la calculadora tiene razón acá. Así que listo. Como dice Alfredo, tan perfecto y otra cosa. Gente, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, porque acá sí incluimos acciones y reacciones. Entonces, F1 vertical, para arriba positivo. F2 vertical, para arriba positivo. Peso para abajo negativo. R vertical para arriba positivo. Igual a 0. Estarán todas ahí, 1, 2, 3,
4. 1, 2, 3, 4. Entonces, RE vertical, que es positiva, la dejo ahí y paso todas para allá. Sería P menos F1 vertical menos F2 vertical. Ustedes me dicen cuánto da en signo. Por favor, no metamos religión también acá. Es lo último que me faltaría, meter filosofía o ética adentro de la clase de mecánica 1. Por favor, dejemos a Dios tranquilo. Gente, no sé cuánto da eso numéricamente, pero ustedes ya tienen los valores, entonces está todo más que bien, pueden calcularlo. Fíjense, ya a Alfredo le da negativo. De todas formas, bueno. Cuando a varios le da negativo, ¿no? La reacción en el momento lo hacemos a criterio nuestro. Sí, Santi. Estos son supuestos. Alfredo, 41, ¿me decís? 41,67. RE vertical, 41,67. Le da negativo, quiere decir que sería hacia abajo. Sería Newton y hacia abajo. Fíjense que no le puse el negativo, ¿no? Me dice Alfredo que es negativo, pero yo ya lo di vuelta, entonces no le puse el negativo adelante. Santi, ¿queda claro el tema de para dónde ponemos las reacciones? Que como vos quieras. Dale, perfecto, perfecto. 41,67 es este. Bueno, ahora calculemos sumatoria de momentos, perdón, sumatoria de fuerzas horizontales. Sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Cuántas fuerzas horizontales tenemos? RE horizontal, F2H, que como, como cuando lo descompuse me da hacia la izquierda es negativa, y F1H, que como lo descompuse, cuando descompuse F1, me da hacia la derecha, entonces es positivo. Y bueno, y eso es igual a 0, entonces REH es F2H menos F1H. Profe, Escucho. en la sumatoria de fuerzas verticales, ¿por qué están Sí. positivos las fuerzas? F1 vertical y F2 vertical porque son para arriba las dos. ¿Y no sería sentido antihorario? Pero, Dieguito, la fuerza no es horario o antihorario, la fuerza es para arriba o para abajo. Los momentos son horario o antihorario. Por eso le está agarrando Ah, esa parte. ta. ¿Te acordás? Listo. Sí, Viste que llega un momento que uno se termina mareando. Entonces, RE vertical, perdón, RE horizontal viene como R horizontal viene como F2H menos F1H.
Pero Santi, si no llega a ser 7,92, no tenés todo mal. Lo que tenés mal es esta resta. Porque es lo único en lo que se basa REH. A ver, alguien que le levante la autoestima al Santi, pobrecito el Santi, que está a punto de suicidarse. Vos te imaginás si te pasa todo esto en un parcial, ¿no? ¿Te imaginas quién era el que decía recién si las fuerzas eran horarias o antihorarias? ¿Quién era el que decía? ¿Diego? ¿Dieguito? Sí, era yo. Imagínate si te llega a pasar eso en el parcial. Cuando en el Sí, parcial sí. vos me lo preguntes, yo te voy a decir, ¿pero estás seguro, Diego? Siempre es mejor que pase antes del parcial, siempre. Me quedo con el concepto este de Hernán, ¿no? Por eso hacemos mucha práctica, gente. Por eso vamos despacio también. Bueno, entonces te da 7,92 Newton, y como es positivo, está bien supuesto. Entonces, fíjate, el REH me da 7,92 Newton hacia la derecha. Y el RE vertical me da 41,67 hacia abajo. ¿Por qué los estoy escribiendo acá? Porque con esto tengo que calcular la RE, o sea, estos dos me dan la RE, que va a ser una reacción oblicua. Pero lo que quiero calcular ahora es el momento del empotramiento. Para calcular el momento de empotramiento, calculo la sumatoria de momentos actuantes en el punto E. Si ustedes quieren esta E la voy a sacar, porque así todos sabemos que tomamos un momento en el empotramiento. Los momentos actuantes en el empotramiento son el de F1 vertical, el de F2 vertical, el del peso y ninguna otra. Recuerden que todo eso no es cero, ¿no? Esas son las tres fuerzas que hacen momento. Acá sí viene el concepto que decía el Diego, que estas fuerzas hacen momento. Como hacen momento, bueno, van a ser horarios o antihorarios. Pero F1 vertical, ¿a qué distancia está del empotramiento? Está a 6 milímetros. F2 vertical, ¿a qué distancia está del empotramiento? A 4. Y el peso, ¿a qué distancia está del empotramiento? Si la barra tiene 6, el peso está a 3. Ahora viene lo del Diego. Horario o antihorario. En este punto, el peso, ¿cómo hace el momento el peso? El peso hace horario, quiere decir que el momento del peso es positivo. En el punto E, F2 vertical, ¿cómo hace momento? Antihorario, quiere decir que el de F2 vertical es negativo. Y el de F1 vertical también es sentido antihorario, también es negativo. Fíjense ustedes que todo esto me debe dar un valor negativo, o sea, el momento, la sumatoria de momentos actuantes, debería ser tantos newton por milímetro, pero casi seguro que es antihorario. Porque según yo creo que debe dar negativo, creo.
248,1 dice el Santi, bueno, 248 dice Alfred también. Ahí lo veo, Santi, para. 248 newton milímetros. Como dio negativo, es antihorario. Entonces, con esto me fijo. El momento de empotramiento, el momento en rojo, es igual a 248 newton milímetro horario. Si este es antihorario, este es horario. Y como yo lo dibujé así, está mal supuesto. El momento de empotramiento real es así. Igual que RE, que es así. Le saco solamente de el cálculo del momento y los sentidos correctos. Recuerden que estos ya son los sentidos correctos, ¿no? Es como decía el Santi, el momento de empotramiento va al revés del dibujado por una cuestión de que como este es de una forma, este es al revés y este estamos supuesto de otra manera, listo. Muy bien. Excelente, entonces. Y ahora vamos a hacer el último cálculo. El último cálculo es en la estructura calcular. Bueno, dijimos que el momento de empotramiento era 200, no sé cuánto, 248 creo que era, newton milímetro, así. Y ahora hay que calcular la reacción de empotramiento, porque esta es la horizontal y esta es la vertical. Entonces, tengo que calcular esto y tengo que calcular este ángulo. La reacción de empotramiento es Pitágoras de REH más RE vertical. Y el ángulo de la reacción de empotramiento es el arco tangente o la tangente a la menos 1 de RE vertical sobre RE horizontal. Como siempre decimos, vertical sobre horizontal siempre. No, Alfredo. No, mis dibujos son una porquería. Tenés que ver lo que son realmente los profesores en serio de esta materia. Los profes en serio de esta materia te dibujan paralelas separadas 2 centímetros, así. Todo el pizarrón te lo dan. Muy capos, muy capos. Sí, Carlitos, ahí vamos. Es esto. Perdón. Miren la corrección de Carlos. Faltaban los exponentes acá. Gracias, Carlitos. Bueno, esto hace falta calcularlo, ¿no? O sea, es importante. Pero más importante me parece esto que vamos a hacer ahora, que es la verificación.
vamos a hacer ahora, que es la verificación. ¿Cuánto da RE y cuánto da alfa? Cuando lo calculen, vayan tirándolo a ver si está bien. $42,3 newton milímetro, no, newton, no más. Y el ángulo, este, debe ser un ángulo, y es vertical. El vertical es mucho más cortito, debe ser un ángulo de 80 y pico de grados, por ahí, 70 y pico, 80 grados. Porque es más grande el vertical que el horizontal, es mucho más grande el vertical que el horizontal, por eso. 79 grados, dijo Claudio, entonces el ángulo es 79 grados. Listo. Pero ahora vamos a hacer la reacción de verificación, o sea, lo que va entre medio de esto. Antes que esto, va la reacción de verificación, que es lo que quiero que comencemos a ver. Hacemos la reacción de verificación y hacemos un cortecito. ¿Algún otro le dio entonces 79, como dice Claudio, como dice Alejandro? 79 grados. Bien, listo. Pues. En el diagrama de cuerpo libre, donde están todas las reacciones y todas las acciones, y el peso, me jodió acá. Y el peso que estaba por acá. En este diagrama es el diagrama que me conviene para hacer la reacción de verificación. La reacción de verificación la voy a poder graficar, la voy a poder escribir con todos estos valores y todas las fuerzas que ustedes ya calcularon. O sea, la reacción de verificación no es nada más que tomar, me parece que me puse al revés el momento de empotramiento. El momento de empotramiento era así, me parece. Entonces,
lo que voy a hacer es hacer una sumatoria de momentos activos y reactivos en algún punto. Yo voy a tomar este punto. ¿Por qué? Porque entonces anulo estas dos fuerzas y esa fuerza horizontal y la fuerza horizontal también. O sea, por eso tomo ese punto que le voy a llamar A y es igual a 0. Vuelvo a repetir, ¿por qué es igual a 0? Porque son los activos y los reactivos, son todos. Son todos, por eso es 0. Bueno, y entonces habría que tomar un momento en A, que sería F2 vertical por 2 milímetros, el peso por 3 milímetros, porque el largo de la barra tiene 6, RE vertical por 6 milímetros, y nada más, de fuerzas. O sea, en este punto tengo esta fuerza y esta fuerza y esta fuerza, que es el momento. Pero también tengo que agregar el momento de empotramiento. Porque el momento de empotramiento está aplicado acá, pero en realidad está aplicado sobre toda la barra. O sea, el momento de empotramiento también está acá. Por eso lo sumo ahí. Y todo eso debería ser 0. Momento activo, momento de reacción y momento de reacción. Signos. F2 vertical, ¿para dónde hace girar? Horario, es positivo. El peso, ¿para dónde hace girar? Antihorario, entonces el momento es negativo. RE vertical, ¿para dónde hace girar? Estoy tomando momento enano, ¿para dónde hace girar? Antihorario, entonces es negativo. Y el momento de empotramiento, ¿cómo hace girar? Horario, entonces es positivo. Fíjense que el momento de empotramiento no lleva distancia, porque ya es un momento. Ya es un momento. Por eso esto es fuerza por distancia, fuerza por distancia, fuerza por distancia, y esto es solamente momento. Y cuando ustedes, fíjense que no están las fuerzas horizontales, ¿no? Tampoco. Están solo las verticales. No, Santi, lleva el signo que te dio cuando lo calculaste. Lo que pasa es que el momento de empotramiento, ¿te acordás que yo lo había marcado para este otro lado y me daba negativo? Entonces por eso lo pusimos horario. Imagino que vos te referís, Santi, imagino que vos te referís a ese positivo, ¿cierto? Sí. No, acá no hay cosa que siempre lleven el mismo signo. Quizás no viste, pero hay ejercicio, están todas las fotos en el grupo ya, con toda la resolución. Podemos reemplazar entonces acá por la fuerza y ver si da 0. Estoy esperando eso, ¿no?
debería dar o entre 0 o más o menos cerca. No dio 0. Qué cansadito me tiene esta computadora con todos estos carteles emergentes. Bueno, a ver. No, bueno, 4,48 para los valores de las fuerzas está bien. Es una ronda de redondeo. Yo digo que si vos trabajás con un par de decimales, te tiene que dar más cerca de 0. Probablemente le has puesto pocos decimales. Mi compañero que no le daba. Pero bueno, fíjense. Da 0, tranquilo. Pensémoslo por ahí el ejercicio. Esta ecuación se hace antes del cálculo de la reacción. O sea, de aplicar Pitágoras y el arco tangente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Santi? ¿Qué decís en que te habías equivocado? Ah, bien. En R vertical. Bueno, hay que ver qué pasa. Bueno, estimadísimos, tomémonos un descansito corto. Hagamos hasta las -15, que sean unos 20 minutos, ¿sí? Que sean unos 20 minutos. Y volvemos hasta las -15. 8 menos cuarto volvemos, gente.